Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, murió a los 88 años. La campana de San Pedro no había terminado de resonar cuando el portavoz vaticano soltó la frase que congeló al mundo. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, ha fallecido esta madrugada a los 88 años. Millones dejaron caer el café, la oración, el scroll infinito. Porque nos guste o no, aquel jesuita que prefería un sencillo maletín negro a la cartera de cuero bordado no era un pontífice cualquiera. Era el primer papa latinoamericano, el primer jesuita, el primero en más de 12 siglos que rompía el monopolio europeo del trono de Pedro, y su historia, tejida entre bailes de tango, dictaduras militares y giros diplomáticos dignos de novela, promete mucho más que un simple obituario. Promete una radiografía cruda de poder, fe y controversia. Nació en un barrio trabajador de Buenos Aires en 1936, hijo de inmigrantes piamonteses que habían escapado del fascismo. Con nada más que una maleta y un puñado de recetas familiares, el muchacho flaco, apasionado del tango y del San Lorenzo, se graduó como técnico químico y sudó horas extras limpiando suelos de un club nocturno. Esa combinación de bibliotecas y calle le dio una mirada doble, académica y mundana, reflexiva y pícara. A los 21 años, después de vencer una neumonía que casi se lo lleva, juró dedicar su vida al servicio, lo cumplió ingresando a la Compañía de Jesús, la orden supuestamente más intelectual y a la vez la más celosamente vigilada de la Iglesia Católica. Cuando recibió la ordenación sacerdotal, en 1969, el mundo hervía con revoluciones y dictaduras. En Argentina la cosa se oscurecía rápido. Pocos imaginaban que su nuevo líder jesuita acabaría lidiando con un régimen militar tan brutal que ni Hollywood se atrevería a exagerar. Bergoglio, todavía lejos de soñar con el papado y Pintaí, impartía clases de literatura y filosofía. Caminaba villas miseria denunciando la pobreza, pero también vivía la tensión de proteger a sus curas cuando los tanques empezaron a patrullar las avenidas. Décadas después, aquella sombra lo perseguiría. ¿Hizo suficiente para salvar a los suyos?, preguntaban los titulares. Sus defensores respondían que arriesgó su vida en gestiones secretas. Sus detractores alegaban que guardó silencio demasiado tiempo. Él mismo, ya anciano, ordenó abrir los archivos vaticanos para que hablasen los papeles y no los rumores. Una jugada audaz o desesperada según a quien se escuche. Aún con ese equipaje, su ascenso fue meteórico. En 1992 lo nombraron obispo auxiliar. 9 años después, Juan Pablo II lo creó cardenal. Voces internas del Vaticano decían que aquel porteño se movía con rara combinación de humildad y astucia. Sabía charlar con los fieles en la calle y al mismo tiempo navegar los laberintos de la curia, donde los pasillos huelen más a política que a incienso. Cuando Benedicto XVI presentó una renuncia histórica en 2013, el cónclave buscaba un puente entre bloques enfrentados. Nadie apostaba fuerte por Bergoglio, sin embargo, tras 5 votaciones, el humo blanco coronó al jesuita. Desde el balcón, con voz cansada pero firme, eligió el nombre Francisco como el santo de la pobreza. Primera señal, su reino sería de gestos simples y vaya que lo intentó. Rechazó el apartamento pontificio para vivir en la residencia de huéspedes, se colaba en la cafetería con bandeja en mano, pagaba él mismo la factura del hotel donde se alojó antes de ser elegido. Anécdotas que rompían la imagen del príncipe del Vaticano, pero los gestos no fueron solo postureo. Impulsó la reforma económica del Banco Vaticano, envió auditores externos y cerró cuentas sospechosas. Entre pasillo y pasillo también se convirtió en una figura diplomática de primer nivel. Fue clave para el deshielo entre Estados Unidos y Cuba durante la era Obama. Invitó a presidentes israelíes y palestinos a rezar juntos en sus jardines y cuando el Mediterráneo se llenó de pateras, gritó a Europa que no conviertan el mar en un cementerio. Sin embargo, ninguna aura de santidad podía blindarlo de la catástrofe moral que corroía a la Iglesia, el abuso infantil. Apenas pasadas las mieles de su elección, Francisco chocó contra décadas de escándalos silenciados y justicia retrasada. En 2019 lanzó Vocestis Lux Mundi, norma que obligaba a denunciar a cualquier clérigo sospechoso y sobre todo levantaba el secreto pontificio que durante siglos cubrió estos expedientes con un manto de impunidad. Fue aplaudido, también fue criticado. Asociaciones de víctimas clamaban que la ley se quedaba corta si los obispos seguían juzgándose entre ellos. A Francisco lo acusaban de compasivo pero lento, de escuchar pero no castigar con la celeridad que exige un crimen tan monstruoso. Y hablando de lentitud, su salud comenzó a aflojar la tuerca del tiempo. Primero una ciática persistente, luego una operación de colon en 2021. Después la rodilla derecha que lo obligó a desplazarse en silla de ruedas. Cada salida del Hospital Gemelli activaba rumores de renuncia. Él respondía con humor porteño: gobernar se hace con la cabeza, no con las piernas. Pero el cuerpo manda.
En febrero de 2025, una doble neumonía lo dejó varios días conectado a oxígeno. Los médicos dijeron que estaba estable, palabras que en clave vaticana pueden significar cualquier cosa. Regresó al palacio justo para la Semana Santa, celebró el Vía Crucis y los fieles respiraron tranquilos. Una falsa señal, la madrugada del 21 de abril, el viejo corazón cedió. Esta vez no hubo margen para otro milagro clínico. En 12 años de pontificado, Francisco se ganó el título de Papa de las Paradojas. Mostró empatía con la comunidad LGBTQ+. ¿Quién soy yo para juzgar? Pero sostuvo que el matrimonio igualitario es pecado y que la adopción homosexual disfraza la discriminación bajo la etiqueta de progreso. Llamó crimen al aborto y defendió la prohibición de anticonceptivos, pero recibió en el Vaticano a activistas ecologistas, científicos ateos y víctimas de trata. Celebró el Día Mundial de la Tierra y denunció la dictadura del consumismo, mientras los cardenales más conservadores lo acusaban de diluir la doctrina. Sus reformas de la curia avanzaron a paso de tortuga, frenadas por lobbies internos que veían en él un forastero disruptivo, y aún así supo esquivar conspiraciones y mantener el timón hasta el final. Tal vez su mayor legado sea precisamente haber puesto el foco en la periferia. Repitió 1000 veces que soñaba con una iglesia pobre y para los pobres. Visitó más de 60 países, muchos de ellos olvidados por la agenda global. Se arrodilló ante refugiados, lavó los pies a presos musulmanes y besó las llagas de enfermos en Filipinas. Esos gestos, dicen algunos, valen más que encíclicas. Otro que viene ahora, un cónclave que ya late en secreto. Cardenales latinoamericanos y africanos creen que su hora ha llegado. Los europeos no están dispuestos a ceder tan fácil. Y la iglesia, fracturada entre corrientes ultraconservadoras y bloques progresistas, se aferra a la esperanza de un sucesor puente que no reviente la cuerda. Nadie ignora el tamaño del vacío. El pontífice que bailaba tango con ancianos y que llamaba por teléfono a desconocidos para dar ánimo, ya no está. Queda su mensaje: la verdadera riqueza se mide por cuánto podemos compartir. Quedan también los expedientes irregulares que nunca alcanzó a cerrar y las preguntas incómodas sobre su rol en la dictadura argentina que jamás tuvieron un veredicto definitivo, pero tal vez, más allá de cánones, dogmas y críticas, la mejor forma de entender a Francisco sea imaginarlo. Una noche cualquiera de juventud, barriendo el suelo de aquel club nocturno porteño. Pies cansados, manos agrietadas por el jabón y en la mente la melodía cadenciosa de un bandoneón lejano. Ese joven, en apariencia insignificante, terminó sentado en la silla más poderosa de la cristiandad, recordándonos que el poder sin humildad se pudre y que la fe sin los pobres es puro decorado. Hoy, mientras la silueta del Vaticano se recorta sobre un cielo romano tibio de primavera, la tumba vacía de Pedro espera a su sucesor. El humo blanco se elevará de nuevo. La historia continuará. Pero por un momento, detengamos el reloj y escuchemos el eco de su frase favorita: recen por mí. Y no se olviden de cuidar al más pequeño.